Capítulo 6. Jesús alimenta a 5,000 hombres. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y le seguía mucha gente, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte, y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía a él, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos hombres? Dijo esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que a cada uno le toque un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced que se recueste toda la multitud. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como unas 5,000 personas. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Asimismo también de los peces, cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Jesús camina sobre el agua. Luego, habiendo despachado a la multitud, se fue al monte a orar aparte. Y llegada la noche, estaba solo allí. Pero el mar se levantaba por un fuerte viento, y cuando ya era de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le recibió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús al instante, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios, Jesús, el pan de vida. Al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar vio que allí no había otra barca, sino una sola, y que Jesús no había subido con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos. Sin embargo, la multitud vio que Jesús y sus discípulos no estaban allí, y subieron ellos a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole en el otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque viste señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Le dijeron luego: ¿Qué señal haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.